Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2:05 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. La pasada semana ustedes nos pidieron muchas veces hacer programas sobre Venezuela y sobre lo que está aún pasando en Venezuela, y entonces decidimos hacer dos programas para abarcar prácticamente todos los espacios necesarios en el análisis. Chelita, muchas gracias, que ahí nos trajo café. Gracias, Chelita. Para hacer, les decía, un análisis completo. Ayer invitamos a dos venezolanos radicados en Costa Rica, que son coordinadores de un movimiento global que se llama Venezuela Somos Todos, para que nos contaran desde el punto de vista humano cómo se está viendo en Venezuela, cómo lo viven los exiliados. Me llamó la atención, por ejemplo, que ellos dijeron haber estado profundamente decepcionados el 10 de enero cuando Juan Guaidó asumió como presidente de la Asamblea Nacional, porque ellos esperaban que él y que cualquier persona que asumiera su papel, no necesariamente Juan Guaidó, se juramentara como presidente interino de Venezuela en función de la Constitución bolivariana. Y como fue un secreto para todos, para todos aquí, por supuesto, claramente estaba coordinado con los Estados Unidos, la juramentación de Guaidó allá. Hoy decidimos hacer un matices internacional respecto a el análisis diplomático y en temas de relaciones internacionales de lo que ha pasado en Venezuela, porque ha sido muy interesante la reacción de los países, la reacción unilateral de cada uno de los países. En los primeros minutos Estados Unidos, posteriormente Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, y otro grupo que apoya a Maduro, un selectísimo grupo: Nicaragua, Cuba, China, Irán, por ejemplo, Bolivia, por supuesto. Y después la reacción de organismos internacionales, la OEA por un lado, la ONU por el otro, el Consejo de Seguridad, la Unión Europea, 4 miembros que se separan: España, Francia, Reino Unido y Alemania, que deciden dar un plazo de 8 días directamente a Maduro, que lo rechaza, por supuesto. La decisión de Estados Unidos de cerrarle las cuentas a Maduro, de poner como encargado de todos los activos internacionales a Juan Guaidó, y de la decisión hace unas horas del fiscal general de Venezuela de pedir el impedimento de salida del país contra Juan Guaidó. Todo ese panorama es un panorama diplomático muy interesante, y es por eso que invité a don Carlos Cascante, nuestro analista internacional, para hablar de estos temas con él. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, Randall, de estar con usted nuevamente y con las personas que tendrán la paciencia de escucharnos y de conversar con nosotros un tema que es de difícil análisis por la complejidad y por el drama humano que representa en este momento. Bueno, para mí será un placer escucharte, porque realmente los análisis de Carlos son muy interesantes. Aproveché para tomarme un sorbito de café, del café de Chelita. Por cierto, esperemos que sean interesantes, y tratando de ser lo más objetivo que se pueda en un tema que, si revisamos las redes sociales, si revisamos la prensa internacional, tiende a polarizarse y a verse, dependiendo de nuestro gusto personal, hacia el sistema político que profesemos, el sistema económico que profesemos, y nuestras reacciones particulares a la información que está surgiendo desde Venezuela y desde las capitales que parece que tienen en su poder la capacidad de ir manejando el futuro de Venezuela. Leonardo Rivera nos reporta sintonía, igual que Ronald González, también lo hace a través de Facebook Live. Jamie Vinda, saludos, buenas tardes a todos, gracias Jamie. Catherine Guevara, Jouley, Luz Jiménez, que dice que le encantan los programas, gracias Luz. Además Navarro, dice don Carlos, mis respetos. Con el gusto que lo sigo con estos programas, me habría gustado estudiar más. Bueno, pero podemos aprender mucho matices. FAPA, Pablo Escalante, Lorena Rovira, Noemí Ramírez, además Navarro, Carlos Muñoz, gracias por estar todos con nosotros. Entonces déjame objetivamente hacer una pregunta muy amplia.
¿Qué te parece lo que está pasando en Venezuela o con Venezuela? Vamos a ver, creo que estamos llegando a un punto donde la polarización de dos fuerzas antagónicas, de dos actores antagónicos compuestos pero no monolíticos, está llevando a un punto sin retorno en la solución, entre comillas, de un conflicto que se inicia no ahora, sino desde final del siglo XX, cuando el sistema bipartidista venezolano implota, es incapaz de solucionar los problemas del pueblo de Venezuela, y una figura carismática como Hugo Chávez logra tomar el poder, logra consolidar un proyecto de largo plazo, no sin oposición, pero consolida un proyecto de largo plazo, durante algunos años exitoso en términos de pobreza, en términos sociales, planteando una alternativa al dominio de los Estados Unidos en la región, que no es algo para nada nuevo, sino que es una línea que es una línea que se ha seguido contra los Estados Unidos en América Latina una y otra vez. Lamentablemente para el pueblo venezolano, la lógica de plantear soluciones socialistas basados en un crecimiento económico vinculado con una situación coyuntural no permite que tras la muerte de Chávez el sistema social se mantenga, se cae, y para mantenerse en el poder los sucesores de Chávez empiezan a utilizar una serie de mecanismos muy autoritarios que el gobierno de Chávez no es que era un gobierno sumamente democrático, pero era bastante menos autoritario que lo que se vino después. Es decir, Chávez daba espacio a la oposición, y interesantemente ninguna de las elecciones que ganó Chávez fue cuestionada por la oposición como fraudulenta. Incluso él sabía que podía ganar, que él tenía el arrastre para ganar. De hecho, perdió una reforma a la Constitución. Solamente. Así es. Solamente. Y tuvo intentos de golpe de Estado, y el pueblo, y el ejército y el pueblo lo mantuvieron. Esa capacidad estaba dada por un boom económico del petróleo y de otros bienes minerales que Venezuela exporta, y que se cae en la primera década de este siglo, y que la gente que está alrededor de Chávez, me parece que se ha pegado al poder abiertamente y descaradamente, intentando mantenerse, haciendo todas las maniobras posibles para mantenerse, y ha tenido la ventaja de tener una oposición muy dividida, una oposición igualmente interesada solamente en llegar al poder de la manera más rápida posible, sí, con errores manifiestos de estrategia política, quizá desde mi punto de vista el más grave, cuando logran ganar una elección en el 2015, tienen la Asamblea Nacional en su poder y crispan más la situación, y no tienen la paciencia de entender que podían posicionarse mejor con una política no de echar al gobierno o al ejecutivo de buenas a primeras, sino de manejar más estratégicamente la situación y utilizar las mismas armas que el sistema creado por el chavismo les brindaba, como la salida de medio periodo, el cuestionamiento a medio periodo del gobierno y otros elementos que tenían en sus manos al dominar la Asamblea y por mucha cantidad de diputados. Por otra parte, los intentos de diálogo han sido, creo yo, intentos para cumplir con la exigencia internacional de que primero hay que hacer un diálogo, pero realmente ninguna de las dos partes, en uno y otro, han estado vinculados con la idea de diálogo, con la idea de un diálogo franco, porque por una parte el gobierno de Nicolás Maduro no quiere salir, y lo podemos leer en los escritores de izquierda venezolanos, incluso, ni siquiera los de derecha, los de izquierda venezolanos, que han acusado al gobierno de tener
vínculos con el narcotráfico. Aquí vimos un ejemplo con la empresa Alunasa, que se catalogó que tenía vínculos con el narcotráfico. Pero por otro lado, la oposición tampoco ha logrado concitar un proyecto viable de salida a esta situación. Entonces estamos ante una situación en que las opciones de diálogo se han reducido sistemáticamente y que cada vez más, lamentablemente para el pueblo venezolano, las opciones de solución parece que van a venir de la influencia que puedan ejercer actores privilegiados en la sociedad internacional, y eso para un país pues le trae muchas consecuencias dañinas, ¿verdad? Sea cual sea el signo del poder que quiere imponer su solución. Claro. De hecho, quisiera aportarte tres elementos, si vos me decís si ando muy perdido o no. Uno de ellos, 4 elementos, Carlos. Uno de ellos es, por supuesto, que también tomaron una pésima decisión la oposición en 2007, cuando deciden no participar de las elecciones, pensando que así no la legitimarían, y le regalaron todo el Parlamento a Hugo Chávez. Segundo, que uno notaba una mesa de unidad democrática, que era la que agrupaba a la oposición, interesada en sí mismo, cada uno de los grupos. Totalmente. Es decir, el grupo Voluntad Popular era Leopoldo López, el grupo de María Corina Machado, con ella claramente, y el grupo de Enrique Capriles también solo para él. Lo que significa que las condiciones que ponía cada uno de los grupos para la salida de Maduro es que quedara Capriles, que quedara María Corina Machado. Correcto. O Leopoldo López. Y eso implosionó también la oposición. Esos eran 2 detalles. Si te das cuenta, cada uno de esos líderes ha ido desapareciendo con el tiempo. Claro. El que se ha mantenido más es Leopoldo López, y ahora apoyando o impulsando o siendo la mano atrás de Juan Guaidó. Pero todos los otros se han debilitado. Sí, pero inclusive es un tema muy interesante el de Guaidó, porque yo creo que este movimiento tiene elementos muy interesantes. El 20 de mayo del año pasado, Nicolás Maduro convoca elecciones que nadie reconoce, porque no permite el ingreso de... Salvo sus aliados. Así es, sí, de observadores internacionales neutros u opositores, solamente sus aliados. Y lo otro es que el 10 de enero él asume el nuevo mandato, que no es reconocido por nadie, y ahí me parece que hay un elemento fundamental. Juan Guaidó, porque la presidencia de la Asamblea Nacional le correspondía a Voluntad Popular, o sea, iban variándola, Juan Guaidó se encuentra con la presidencia de la Asamblea Nacional, y con las mismas reglas de la Constitución bolivariana, que es el artículo 233 del vacío de poder, con ese artículo juega, y con ese artículo es que se juramenta presidente interino el 23 de enero. Es decir, no es que a Juan Guaidó en su persona se le ocurre él decir soy el presidente interino de Venezuela, es que él ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional, que es la que constitucionalmente en Venezuela le corresponde, después del presidente y vicepresidente, asumir las riendas del país. Ahora, Randall, hay que tener claro que ambos grupos montan un andamiaje jurídico, ¿verdad? Sí. De su narrativa. ¿Por qué? Porque un elemento puramente de filosofía del derecho. El derecho permite revestir de legitimidad acciones políticas. Y ambas posiciones jurídicas de las partes son completamente debatibles. Por ejemplo, los opositores al argumento de Guaidó lo que están diciendo es que el artículo 233 tiene un vacío que no establece esa posibilidad, el 233, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ellos señalan? Que lo que establece el artículo 233 es lo que llaman los abogados un numerus clausus, es decir, solo las opciones que vienen ahí son aquellas que usted puede aplicar cuando se presente el caso concreto. Si el caso concreto no viene ahí, no es interpretable. Eso es lo que está diciendo, digamos, los juristas más cercanos al gobierno de Nicolás Maduro. Lo que alega Juan Guaidó es una interpretación señalando que eso no es un conjunto cerrado de opciones, sino que da a una interpretación jurídica y se pueden agregar más opciones. Ahora, más allá de eso, Randall, yo creo que aquí es importante entender cómo ambas partes están
desarrollando un discurso donde lo jurídico es clave para sostener su poder, pero el intríngulis, el manejo, el acto político viene dado por otras situaciones más estructurales, ¿verdad? Que creo yo que vienen siendo las siguientes. Ayer estaba haciendo un planteo de cuáles son las 3 cosas que impulsan este movimiento ahora. En primer lugar, las encuestas que se han realizado en Venezuela demuestran que el gobierno está en su punto más bajo de popularidad. 14%. Más 14%. Los datos económicos de los últimos que se conocen dicen que el Producto Interno Bruto venezolano ha bajado alrededor de un 18% en relación con el último año. La inflación es terrible. Un colega mío estuvo en estos días en Venezuela y me mandó una foto con los billetes en la cama. O sea, la cantidad de billetes que tuvo que usar. Tirados en la cama. Tirados en la cama. Y era increíble. Yo me quedé asustado. Entonces hay una inestabilidad del gobierno en su capacidad económica. Por otra parte, al final del año anterior se supo que el gobierno, que Nicolás Maduro decidió destituir al jerarca de los cuerpos de inteligencia de Venezuela. Y lo hizo porque, según se dice internamente, había una desconfianza en que los cuerpos de inteligencia estaban vigilando los movimientos de Maduro con la intención de hacer un cambio dentro del régimen. Los cuerpos de inteligencia respondían, de acuerdo con lo que se sabe, no a Nicolás Maduro, sino que responden más a Diosdado Cabello, igual que altos mandos del ejército. Que era el presidente de la Asamblea Nacional, actual presidente de la Asamblea Constituyente formada por Maduro. Y recordemos que dentro de la lógica de gobierno de Hugo Chávez, por un lado tenía a Nicolás Maduro y otro a Diosdado Cabello. De hecho, uno de los grandes problemas cuando muere Chávez, un 5 de marzo del 2013... Cuando se va a conocer su muerte, por lo menos. Cuando se anuncia su muerte, que es muy interesante, es el mismo día en que se anunció la muerte de Stalin. Sí. Sí. La historia y sus paradojas. La historia y sus paradojas. Bueno, he conocido casos donde esperan a que la gente anunciar la muerte hasta un determinado día para construir un panorama histórico. Hombre, sí, pero digo, vincularse con Joseph Stalin. Stalin no es como muy lógico. No es una ganga. No es una ganga. Ahora, cuando eso se produce, lo que se narra es que los asesores cubanos entran en un conflicto con ambas partes y recomiendan a Nicolás Maduro. Recomiendan que sea Nicolás Maduro y no Diosdado Cabello, teniendo Diosdado Cabello más peso político que Nicolás Maduro, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Chávez. Lo que pasa es que ser ministro de Relaciones Exteriores de Chávez es una posición que puede sonarnos muy fuerte, pero es que Chávez era su propio ministro de Relaciones Exteriores. Si ustedes se dan cuenta, Chávez manejaba completamente la imagen de Venezuela en el mundo como él. Claro. No le daba espacio a Nicolás Maduro para ser un canciller fuerte, no lo era. Mientras que Diosdado tenía a cargo las Fuerzas Armadas y los cuerpos de inteligencia. Entonces, ese debate no es que se zanjó ahí, sino que ha permanecido. Y por eso decía que son dos actores que están en lucha, pero no son precisamente actores monolíticos, sino que tienen divergencias entre ellos. Lo que pasa es que, creo yo, la necesidad de mantenerse en el poder hace más fácil llegar a ciertos acuerdos de convivencia entre las dos alas, digamos, del chavismo, el chavismo más agresivo y el chavismo más moderado, que era la opción que representaba a Nicolás Maduro. En la medida que el gobierno de Nicolás Maduro se debilitó por razones económicas, porque no tenía el mismo carisma de Chávez, ni la misma capacidad de aglutinación de Chávez, tuvieron que hacerse cada vez más cercanos al chavismo más radical o más agresivo. Entonces, eso que pasa al final del año, para retornar a este punto, es una muestra de debilidad que yo creo que fue leída por la oposición y por los aliados de la oposición. Los aliados internacionales de la oposición. Aliados
internacionales y por otra parte también y esas alianzas cambiaron radicalmente en un corto periodo de tiempo. Sí. Es decir, si ustedes se dan cuenta, hace un par de años el panorama internacional le era más favorable al gobierno de Nicolás Maduro. Estaba el ALBA. Teníamos UNASUR. Exactamente. CELAC. Teníamos, exactamente. En la actualidad les es francamente contradictorio. Y creo yo que un elemento que es esencial es el cambio de línea política que ha tenido el Ecuador. No es lo mismo Correa que Lenín Moreno, que se ha, digamos, separado del ALBA y se ha ligado más a Washington. Entonces, ese cambio en el panorama de alianzas fortalece a la oposición, debilita al gobierno de Nicolás Maduro. Y el tercer elemento que me parece a mí que ha sido clave es que, según describen algunos autores, incluso venezolanos, estamos en una etapa de represión de las Fuerzas Armadas como nunca antes se había vivido. Se calcula que hay alrededor de 180 detenidos que pertenecen a las Fuerzas Armadas y que han hecho críticas o abiertamente se han rebelado contra sus mandos. Es decir, esos 180 personas ahí lo que te demuestran es que hay una grieta, una fisura cada vez más grande dentro del aparato que en este momento es clave para el sostenimiento del régimen. Carlos, sin embargo, en esta situación, así como dije que una de las particularidades había sido el nuevo mandato de Maduro, otra particularidad es que están jugando la oposición con las reglas que están en la Constitución bolivariana, hecha la medida de Chávez. Lo que pasa es que no le preocupaba quién era el presidente de la Asamblea Nacional porque era Diosdado Cabello, ¿verdad? Tiene otras particularidades y es que Juan Guaidó anuncia, se juramenta como presidente, realmente hasta ahí a Maduro no le importaba para nada. No creo que le importara que Guaidó... No. Pero lo que realmente le importe, lo que le genera presión, pasa 4 minutos después, que es el reconocimiento de Estados Unidos y el reconocimiento en ola, ahora sí, revestido de legitimidad por el mandato fallido, digamos, de Nicolás Maduro, que ocurre. ¿Cuál es el peso? Antes del peso. Vamos al chisme diplomático. Tienen que estar de acuerdo. Totalmente. Pero todos los países, o solo Estados Unidos y Venezuela. Mira, hay elementos que son claves para entender que estaba orquestado para todos los países. O sea, que todo el mundo sabía. Discúlpame, por cierto, informa el diario La Nación de última hora que Juan Guaidó ha designado representante diplomática de Venezuela en Costa Rica. Costa Rica va a tener que aceptarla y ratificarla. Totalmente. Ya, si querés le entramos al chisme diplomático. Entramos al chisme diplomático y después al chisme nacional. Y después le entramos un poco a la teoría del reconocimiento en el derecho internacional para que entendamos el peso político que tiene. Vamos a ver, hay factores que nos dicen que esto estaba, digamos, más o menos visto como la fecha. Primero, la escogencia de una fecha muy simbólica para hacer esa juramentación pública y esa autoproclamación presidencial, que es la fecha de la caída de Marcos Pérez Jiménez. La dictadura de los 40, que fue que ya con el devenir histórico la han construido como un punto medio en la historia de Venezuela, antes de Chávez. Digamos que ese era un punto medio importante en la simbología y de la oposición venezolana. Entonces, la fecha no es gratuita, es escogida. Segundo elemento, si te das cuenta, se hace la autoproclamación y eso deja de ser un chiste cuando Donald Trump, mediante un Twitter, lanza que se ha reconocido al gobierno de Juan Guaidó. Esa no es una decisión que se tomó en 4 minutos. Sí, no es que Donald Trump lo vio en NTN y dijo, mira, vamos a reconocer a Guaidó. ¿Por qué? Porque si no hubiera tenido el reconocimiento, eso hubiera pasado por una guasa. Y hubiera sido tomado como guasa por el régimen de Nicolás Maduro. Primero. Después vos ves que en ese mismo día, se van decantando todos los miembros del Grupo de Lima, los que quedaron al final del Grupo de Lima, porque hay algunos que han separado su posición del Grupo de Lima. Como México y Uruguay.
Y según describen algunos cables internacionales, varios presidentes en Davos se sientan con el presidente de España, del gobierno de España, para presionarlo a que cambie su posición respecto de Venezuela. De hecho, me llamó la atención el fin de semana leer un artículo en el diario El País, donde el diario El País da por un hecho que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió en Davos y le pidió consejo a 3 presidentes latinoamericanos: Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, Iván Duque, el presidente de Colombia, y Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica. Sí. Eso dice El País. Eso dice El País. Entonces, tenemos que pensar que también aquí se sabía con alguna anticipación, tal vez no tan importante como algunos países pesos pesados como claro. Brasil, que se sabía, que lo debieron haber conocido bastante antes. Entonces, hay esa serie de elementos, incluso conversando con unos colegas venezolanos, me comentaban que el gobierno venezolano también tenía claro que eso iba a pasar. Que lo tenían, digamos, dentro de su... Del radar. Radar. Pero inclusive la reacción internacional, porque es que efectivamente sí. Lo de Guaidó podría pasar por una guasa, efectivamente, decir, bueno, no importa, ahí se le ocurrió a este tipo levantarse según me cuentan, claro. Telones en Venezuela conocían que, o sea, lo tenían programado como algo que iba a ocurrir y que podía pasar, e intentaron generar una manifestación igual de fuerte que la que estaba generando la oposición. Con éxitos reducidos. Lo que me comentaron es que fue éxito reducido y también uno a veces dice, bueno, aquí cómo creer si uno no está, ¿verdad? Y toda la visión que uno pueda tener de una manifestación enorme, pero si mi corazón me dice que soy de otra cosa, no veo la manifestación tan grande. La subjetividad en este tipo de cosas es muy fuerte. Pero lo que me contaron es que colegas venezolanos es que sí, que estaba dentro de la órbita y del radar del gobierno de Maduro, que eso iba a pasar. Recuerda una cosa, que el gobierno de Maduro no trabaja solo en lo internacional. Claro. Es decir, la diplomacia cubana y los cuerpos de inteligencia cubanos tienen una enorme capacidad y perspicacia de interpretar, de entender y de enterarse lo que está pasando dentro del gobierno estadounidense, porque de eso dependen. O sea, es una situación muy particular de la relación entre ambos países, que si usted no sabe lo que está pasando en Estados Unidos al minuto, su situación puede cambiar también muy radicalmente. Y lo mismo pasa con Rusia, por ejemplo. Y también, es decir, y créeme que en ciertos círculos diplomáticos de alto nivel, eso se discute previamente. Es decir, los países advierten a los otros que eso puede ocurrir. Ahora, lo que varía es el tiempo de la advertencia. Claro. Entonces, a mí me parece que a esos niveles del poder, ambas partes sabían lo que estaba ocurriendo y lo que podría movilizarse. Y ya a partir de ahí podrían proyectar cuáles eran las consecuencias de esa toma de decisión. Sí, pero sin embargo la decisión de Estados Unidos pareciera una señal al resto de países. Porque es el primero, no solo por el tiempo, pasan minutos, Randall, sino porque es un líder diplomático. No solo es la potencia mundial y la potencia del continente, sí. El hegemón regional, como llaman algunos, sin lugar a dudas. Los Estados Unidos apalanca todo lo demás, y está claro que los Estados Unidos se mueven con cierta desesperación porque se están empezando a dar cuenta que su hegemonía regional empieza a establecer ciertas grietas en algunos países. ¿Qué pasa, por ejemplo, con México y con Uruguay? Porque México siempre se ha manifestado una teoría que lleva, se me va el apellido del expresidente de México. Estrada. La política Estrada de no nos metemos, somos absolutamente neutrales. Pero lo cierto es que en la guerra, en la revolución sandinista, para quitar a Somoza, México tuvo una participación importantísima aun siendo neutral. Hagamos un paréntesis para explicar un poquito cómo funciona y cómo operan las doctrinas del reconocimiento internacional. Fundamentalmente hay 3 grandes doctrinas de reconocimiento internacional. La más antigua es la doctrina de la efectividad, según la cual los estados reconocen según la capacidad que tenga un gobierno de controlar un territorio.
y es la más antigua, es decir, yo reconozco al que tenga el dominio del territorio de ese Estado, punto. Esa doctrina ha sido un poco dejada de lado porque era muy propia del siglo XIX, y justamente en el siglo XIX, con las independencias de América Latina, se empezó a desarrollar otra doctrina, que era la doctrina de la legitimidad, según la cual los estados deberían reconocer a aquellos gobiernos que surjan de la voluntad general, así de amplio, así de amplio, que es conocida como la doctrina Jefferson, por el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. O sea, que si la mayoría de costarricenses escoge a Randall Rivera de presidente, entonces hay que reconocer la decisión del pueblo costarricense. Aunque no mande nada, solo que tenga esa voluntad. Esta teoría de la legitimidad se modificó a inicios del siglo, no se modificó, sino que surgió una variante. Evolucionó, digamos. No, porque se sigue manteniendo la teoría de la voluntad general, que es, por ejemplo, la que está utilizando Estados Unidos en este momento, ¿verdad? Más que el asunto constitucional, ellos están aplicando en su línea una teoría de la voluntad general, porque eso permite evadir los cuestionamientos jurídicos, digamos, procedimentales. A principios del siglo XX surge la doctrina Tovar en América Latina, que lo que establece fundamentalmente es que no basta la voluntad general, porque eso fomenta los golpes de Estado. O sea, América Latina es una historia sin acabar de golpes de Estado. Y entonces que lo que hay que reconocer para no fomentar los golpes de Estado, evidentemente si usted está en el gobierno y ve que hay golpes de Estado por todo lado, usted empieza a pensar que mejor no apoya golpes, porque puede caer en la misma en cualquier momento. La doctrina Tovar lo que dice es que previo a reconocer, lo que se tiene que valorar es si se siguieron los canales que constitucionalmente están establecidos para la transición de gobiernos. ¿Qué fue al final la doctrina de legitimidad que se estampó en la Carta Democrática Interamericana? Que es, digamos, la que es un convenio que aceptamos los estados de América Latina, que hay que ver la transición, si la transición política se da de acuerdo a los canales de la legalidad. Y la última doctrina es la doctrina Estrada, que es lo que dice... Perdón, Carlos, que yo dije que era del expresidente mexicano, de un ex canciller mexicano, Genaro Estrada. Que ser canciller en México tiene su peso. Sin duda alguna, una teoría tiene su nombre. No es cualquiera. La doctrina Estrada lo que decía era que México no se iba a poner a reconocer gobiernos, sino que iba a mantener sus relaciones diplomáticas para no meterse en asuntos internos de otro estado. Lo que pasa es que en la doctrina contemporánea hay dos formas de reconocimiento: el reconocimiento expreso y el reconocimiento tácito. El reconocimiento expreso es cuando yo le mando una carta a alguien y le digo, lo acepto como presidente. En este momento, por ejemplo, que yo lo saque en Twitter. Puro Trump. Puro Trump y Bolsonaro y Carlos Alvarado. Sí. Yo no sé si eso será lo más adecuado. Ahí me reservo si es el acto simbólico más adecuado para un acto de ese calibre, pero bueno. Y por otro lado, el tácito, que se produce cuando usted realiza acciones que demuestran que usted, pese a que no lo ha hecho expresamente el reconocimiento, lo ha generado. Por ejemplo, cuando el presidente de España llama a Juan Guaidó. Exacto. Eso que no lo felicita ni lo reconoce, pero lo llama. Pero eso es tácitamente, podría alegarse que es un reconocimiento. O por ejemplo, si un país le pide permiso a Juan Guaidó para enviar un nuevo funcionario diplomático. Claro. No hay una expresión, no hay una felicitación, pero sí hay un reconocimiento de que esa es la autoridad legítimamente constituida. Entonces, teniendo esa base, México, para aterrizar en el caso mexicano, México se había separado bastante de la doctrina Estrada, y el punto, digamos, de separación máximo de la doctrina Estrada se presentó cuando el presidente, creo que fue Vicente Fox, estaba en ese momento Vicente Fox, recibió a Manuel Zelaya, recién expulsado de Honduras. Lo recibe y le da su apoyo. Entonces ahí se considera que se rompió un poco la doctrina Estrada.
con el retorno de López Obrador, que yo me imagino que la Cancillería mexicana percibía que eso podía pasar, y López Obrador señalando que uno de sus principales ejes va a ser el respeto de el derecho interno, pero al final yo creo que yo creo que lo está viendo estratégicamente como para colocarse un intermedio y poder generar un diálogo. Sí. Porque eso creo que quiere ser mediador. Porque eso te da mucha influencia internacional. Te permite tener un peso internacional. Soy de los que puede levantar el diálogo. Misma posición que ha sostenido el Vaticano, me parece. Sí. Que es, me quedo, no me embarco con uno con otro, pero parece que estoy más embarcado con uno, pero no soy completamente ilegítimo para los otros. Claro. Por si me necesitan para conversar entre ustedes. Y eso, digamos, desde mi punto de vista de la política exterior, te da relevancia. O sea, no es tampoco gratis. Y también lo hace Uruguay. Y también lo hace Uruguay. No lo vean como algo gratis, que puede sonar, ay, qué bueno, me pongo de mediador. No, esto te da relevancia internacional, te permite tener peso en los asuntos latinoamericanos, te permite presentarte como potencia o potencia media en los asuntos latinoamericanos. ¿Y no tiene que ver con la ideología de López Obrador? Me parece que también va por ese lado. Lo que pasa es que y también por la ideología del partido uruguayo, del Frente Amplio que está gobernando en el Uruguay. Lo que pasa es que hoy me pareció muy interesante ver que uno de los pesos pesados, no solo del Frente Amplio, sino de la izquierda latinoamericana, como es el expresidente Mujica, respetado por tirios y troyanos, sale a señalar que él no considera que el diálogo en este momento en Venezuela sea una opción, que él considera que una intervención internacional dirigida a elecciones libres, vigiladas por el Consejo de Seguridad, le parece a él que es la solución viable, porque no ve que ninguno de los dos bandos tenga capacidad de negociación. Qué interesante, porque la posición de Mujica, ¿sí? Porque como todo el mundo lo quiere, la mayoría quiere a Mujica, y ahí resulta que podría considerarse la opción más intervencionista de todas, fuera de un ataque militar, por supuesto. Un ataque militar sería la más fuera de esa, fuera de una invasión militar. Lo que pasa es que sería el Consejo de Seguridad tomando Venezuela y diciendo, señores, vengan a elecciones. Si te das cuenta, la opción de Mujica es dejarle el problema a los grandes de arriba, que se pongan de acuerdo entre ellos e impulsen a sus aliados internos a ese posicionamiento. Pero de alguna forma también es trasladar el problema nuevamente a Venezuela. O sea, es decir, llega el Consejo de Seguridad, ordena elecciones y es lo que ustedes escojan. Sí, pero lo que pasa es que Mujica va más allá. Tienen que ser las elecciones controladas por una misión internacional que asegure a ambas partes la legitimidad de la elección. Un caso similar a lo que se hizo en Guatemala con la CIGIF. Es decir, como no tenían legitimación los tribunales de justicia, entonces, se creó una misión internacional que actúa como tribunal de justicia y que hasta hace poco era aceptada por las partes. De hecho, Pablo Escalante dice, Randall, para Transparencia del Mundo, en Venezuela pueden hacerse elecciones fiscalizadas por países de todo el mundo. Bueno, sí, representados por el Consejo de Seguridad. ¿Eso ha pasado en otros países, Carlos? Mira, no tengo en este momento cabeza para recordar eso, pero sí han habido intervenciones directas del Consejo creando tribunales ad hoc, de forma tal que el Consejo, de acuerdo con la normativa internacional, puede hacer eso. ¿Cuán particular es la situación que se vive en Venezuela? Porque justamente cuando íbamos entrando a la cabina, le decía a Carlos, qué interesante lo que está pasando en Venezuela. Y todavía le decía, de esta parte del mundo no estamos acostumbrados a ese manejo diplomático que tiene que ver con las noticias que surgen, de quién es el que se encarga de los activos internacionales, cuáles embajadores se reconoce o cuáles no, pero no tengo idea efectivamente si se trata de una particularidad de la hoy crisis venezolana. Vamos a ver, lo vimos por ejemplo en el caso de Ucrania y Crimea, el pleito por los dos presidentes, ¿verdad? Uno apoyado por Occidente y otro apoyado por Rusia, y en la historia de América Latina durante la primera mitad del siglo XX al menos era como muy normal. Todos los meses había un golpe de Estado. Y que existieran dos gobiernos. De hecho, alguna vez en una anécdota nacional, en Nicaragua habían dos gobiernos, ¿verdad? Uno de los liberales y otro de los conservadores, y estaba Ricardo Jiménez como presidente. Entonces, muy complicado decir con cuál me voy, ¿verdad? Entonces él dijo que no reconocía a ninguno de los dos porque a uno le faltaba dominio del territorio y a otro le faltaba la legitimidad popular, y entonces decidió no reconocer a ninguno.
Ok. Y partió por la mitad. Partió por la mitad, pero también no se la jugó, ¿verdad? Es como, era una situación muy particular. Claro, porque es complicado. Costa Rica reconoce a Guaidó, por ejemplo, como presidente, pero si mañana, por cualquier situación coyuntural, Maduro vuelve a mantener el poder y Guaidó desaparece del mapa, Costa Rica queda en una situación muy complicada con las relaciones rotas. Por eso te señalaba que la última vez que conversamos, creo que fue el jueves o el miércoles. El jueves. El jueves, que esto es pasar el Rubicón. Cuando usted llega y reconoce a Juan Guaidó, primero usted pasa el Rubicón porque usted ya deslegitimó al otro gobierno y ya como que ser amigos, qué complicado, ¿ah? Ya era difícil ser amigos cuando no se habían reconocido las elecciones. Claro, pero en términos diplomáticos, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque... Pero yo, perdóname, si no reconozco las elecciones, igual puedo seguir manteniendo relaciones diplomáticas mientras no las rompa. Porque el rompimiento de relaciones diplomáticas tiene que ser expreso. No hay rompimiento de relaciones diplomáticas, digamos... Tácito. Pero el rompimiento que hace Maduro con los Estados Unidos diciendo, a partir de ese momento rompo relaciones, eso es... Así se rompen relaciones. Generalmente, ¿verdad? Lo que se hace, en este caso hay que darlo públicamente porque es una parte de la simbología. Técnicamente, digamos, en el mundo de la diplomacia se llama al embajador y el canciller de turno le da una carta donde le dice hemos roto relaciones diplomáticas y después lo anuncia a la comunidad. Ok, aquí es primero la gran palestra y después mandarán la carta. De hecho, porque en la carta es donde se define cuáles son los parámetros para que el embajador y toda su comitiva, si es que hay embajador o todo el cuerpo los diplomáticos del país con el que se han roto relaciones diplomáticas deben salir del territorio. Estaba pensando ahora que dijiste un rompimiento tácito, por ejemplo, Costa Rica en 2007 establece relaciones diplomáticas con China y tácitamente rompe con Taiwán. No fue tácito. Hubo que haber una carta. Sí, lo primero que se hizo fue que el ministro en ese momento, Bruno Estaño, convoca a su oficina al embajador de la República de China en Taiwán, le entrega una nota donde dice que Costa Rica va a reconocer a China continental y se va a pegar a los conceptos que tiene China de una sola China. Y le da una serie de parámetros para que esa misión diplomática abandone el país en un plazo de tiempo establecido. Costa Rica reconoce a Guaidó el mismo día, el 23 de enero. ¿Hay, Carlos, un rompimiento de relaciones con Costa Rica? No, porque no hay no hay rompimiento de relaciones diplomáticas. Vamos a ver por qué. La relación diplomática se establece de Estado a Estado. No de gobierno a gobierno. Costa Rica lo que está diciendo es, ok, ante la eventualidad, y todo país que está reconociendo a Guaidó, ante la existencia de dos gobiernos, técnicamente yo me decanto por uno. Eso no rompe las relaciones diplomáticas. Ok, con el Estado venezolano. Con el Estado venezolano, que para el que reconoció a Guaidó, el jefe del Estado venezolano en este momento, claro, es Juan Guaidó. Pero, por ejemplo, Maduro rompe relaciones con los Estados Unidos. Estados Unidos no rompe relaciones con Venezuela porque acepta la postura de Guaidó. Y Estados Unidos lo que dice es, usted no tiene poderes para romper las relaciones con nosotros porque usted no es nadie. Usted para nosotros en este momento jurídicamente es un usurpador del territorio venezolano, técnicamente. Entonces nuestra relación oficial es con Juan Guaidó, no con usted. Carlos, bajo ese, vamos a ver, lo hablábamos el otro día, Estados Unidos está en una situación muy complicada, porque Maduro dice, se largan, o sea, tienen 3 días para irse de su cuerpo diplomático, Guaidó le dice, se quedan, y Estados Unidos tiene que apostar a respetar, a ser consecuente con lo que dijo, dejar su cuerpo diplomático, pero a un riesgo muy alto. Con dos antecedentes muy complicados en la historia de los Estados Unidos. Uno, la toma de rehenes en la revolución en Irán, cuando llega al poder el ayatollah Khomeini, que fueron 140 días con un caso de rehenes que acabó con la presidencia, con las aspiraciones de Jimmy Carter. Y el otro hace pocos años en Benghazi, cuando muere el embajador de los Estados Unidos en Libia.
en una manifestación popular no controlada, y que los Estados Unidos tomaron la decisión de no intervenir para sacar a ese personal diplomático, y que le costó la vida, y que llevó a una investigación del Senado en los Estados Unidos y a una crítica muy fuerte a la secretaria de Estado en ese momento, Hillary Clinton. Claro. Y que posiblemente le costó algunos votos, especialmente de las fuerzas militares de los Estados Unidos, porque murieron 2 marines. Hablemos de los organismos multilaterales. Si me permitís, empecemos por la OEA. ¿Cuál es la reacción que ha tenido la OEA con este tema? La OEA demuestra lo que ha sido durante, digamos, las luchas en América Latina de los últimos 20 años. El secretario general, creo yo, que representa al organismo, está claramente en contra del gobierno de Nicolás Maduro, e incluso sin llevar el asunto a la asamblea de la OEA, reconoce a Juan Guaidó, y se lleva un golpe muy fuerte cuando Venezuela logra mover a sus aliados, y en la asamblea se vota en contra del reconocimiento de Guaidó, ¿no? Entonces, creo que ahí Almagro creyó que tenía más peso de lo que había tenido, porque habían conseguido ciertos logros en la OEA de conseguir ciertas abstenciones de los socios caribeños de Venezuela. Y por otra parte, el apego de esos socios, aquellos que tuvieron la oportunidad de ver el debate abierto que se hizo en el Consejo de Seguridad, pudieron notar que no solo hablaron los miembros que ahora ocupan sillas en el Consejo de Seguridad, sino también que se hizo una cadena de oradores donde destacaban claramente los países caribeños respaldando la posición de el gobierno de Maduro y no a Guaidó. Claro, pero hablemos sin filtros. Carlos, o sea, países caribeños comprados por el petróleo venezolano. Completamente. Es decir, Venezuela en su política exterior a partir de Chávez desarrolló varias cercanías. Una fue, Chávez comprendía que ellos tenían que ser potencia en el Caribe. Chávez tenía una visión geopolítica muy clara. Muchas veces, si usted profesa, digamos, una ideología antiizquierda, puede ver a Chávez como un loco, pero Chávez no era ningún loco. Chávez. Yo creo que Chávez era un tipo brillante. Chávez era un tipo brillante, y él tenía una visión geopolítica del Mar Caribe, donde decía que Venezuela tenía que jugar. Y como tal creó Petrocaribe, que fue el mecanismo mediante el cual aumentó los niveles de cooperación en abastecimiento de petróleo a las islas del Caribe, sabiendo que en la OEA, que era un escenario de su discurso, eso le iba a granjear mucho poder y mucha fuerza, y esas alianzas se mantienen hasta ahora. Claro, pero vamos a ver, el Petrocaribe era para venderle o regalarle, porque era precios ridículos, el combustible, claro, la gasolina, el petróleo a islas que dependen completamente de ese tipo de formas de ayuda para su economía. Aquí lo que termina siendo paradójico de alguna manera es que esa isla, que depende exclusivamente del regalo del petróleo, vale exactamente el mismo voto en la OEA que vale Costa Rica, por ejemplo. Igualdad soberana de los estados. Claro, igual que vale México. Sí, por supuesto, es un hecho, pero a lo que me refiero de la paradoja es que usted, dándole un poquito, Venezuela, que le sobra petróleo, aún le sobra. Ahora tienen problemas de producción, pero digamos sí, pero le sobra abajo. Sí. Le sobra bajo sus pies. Le regala a un pequeño estado petróleo, que para ellos no era un costo muy alto, pero tiene la lealtad completa en la Organización de Estados Americanos. Correcto. Eso te demuestra el saber jugar con eso. Claro, es una política muy arriesgada también en el largo plazo, ¿verdad? Porque el día que no puedes darles petróleo, te dan vuelta. Te dan vuelta, dejan de ser tus aliados, o el día que les den mejores condiciones en otro lado, pasan a otra condición. Sí, sin duda alguna. Bueno, hablamos de la OEA, hablamos de América completa, hablamos de la OEA, hablemos un momento de Estados Unidos, que inclusive esta mañana la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica emitió un comunicado de prensa, que voy a permitirme buscarlo un momento, porque me pareció muy trascendente. Primero emitió una advertencia a la gente para que no viaje a Venezuela, pero además, y voy a... Aquí lo estoy
Aquí la estoy buscando. Es la traducción del inglés. Dice, el secretario de Estado Michael Pompeo certificó la potestad del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para recibir y controlar ciertos bienes en cuentas del gobierno de Venezuela o del Banco Central de Venezuela en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York u otros bancos asegurados en Estados Unidos, y en consonancia con la sección 25B de la Ley de Reserva Federal, esta certificación ayudará al gobierno legítimo de Venezuela a resguardar esos activos en beneficio del pueblo venezolano. Bueno, imagínense ustedes que un montón de plata venezolana pasa por bancos que están en Estados Unidos o que están asegurados en Estados Unidos. Y lo que está haciendo Estados Unidos es diciéndole a Maduro, señor, usted no puede tocar esa plata, Guaidó, usted es el titular de esas cuentas. Eso creo que es uno de los peligros en el mediano plazo, ¿verdad? Que la oposición armada, la oposición con dinero, esto puede rápidamente escalar a niveles de violencia, porque donde hay dinero vos puedes comprar armas, puedes comprar lealtades, puedes comprar... Claro. Hoy la oposición tiene plata, toda la plata de Venezuela que está en Estados Unidos es de la oposición. Es de la oposición, es decir, eso empareja un poco la situación, y es un mecanismo que en primera instancia lo que sirve es para que le puedan decir a los oficiales del ejército y a otros funcionarios públicos, señores, los que ahora tenemos la plata no son los chavistas, claro, somos nosotros. Claro, hay que seguir un poquito el dinero. Randall, en este momento Venezuela tiene 3 países a los cuales les vende la mayor cantidad de petróleo. Uno son los Estados Unidos, que es al que más le vende. Las exportaciones de Venezuela a los Estados Unidos creo que alcanzan el 35%. Ok, es altísimo. Es altísimo en una economía. Es más de una cuarta parte, es un tercio de la economía que vendes. El segundo es China y el tercero es la India. Ok. China le ha prestado a Venezuela en los últimos 10 años alrededor de $60,000 millones, de los cuales a Venezuela le falta por pagar unos $20,000 millones. Pero Venezuela le ha ido pagando a China con petróleo. Es decir, no con plata. China no viene y te da plata constante y sonante. China dice, no, usted me está dando petróleo porque ya yo le di la plata constante y sonante hace un tiempo. Es como los equipos cuando estaban endeudados y vendían los derechos de transmisión por 20 años. Le está pagando en especie. Le está terminando de pagar un crédito que ya le adelantó. Y la India no consume tanto nivel de petróleo como para sustituir lo que representa Estados Unidos. Y es que las compañías estadounidenses sí le pagan en cash, mediante mecanismos de transferencia bancaria, pero inmediatamente eso, es decir, es lo que le da flujo al gobierno para manejarse. Y la otra situación es que China, aunque ha, digamos, diplomáticamente diciendo respaldo al gobierno de Maduro, lo cierto del caso es que desde hace unos 4 años ha venido, no es que ha cerrado la compuerta del préstamo, pero ha sido muy cuidadosa en los préstamos. Incluso en la última visita de Maduro a Beijing, lo que dicen los comentaristas del lado chino es que no fue recibido con la misma algarabía que había sido recibido antes, y que la negociación no fue tan exitosa como había sido anteriormente, porque China ve con cierto temor que no se le pueda pagar. Carlos, ¿quién es el aliado más importante de Venezuela hoy? Cuba, porque mantiene sus redes de inteligencia, porque está en los asesores apoyando a Maduro, porque tienen un conocimiento vasto de los movimientos de los Estados Unidos, porque sabe que un cambio de gobierno en Venezuela le afectaría, mientras que otros aliados más lejanos como Rusia o China verán la forma de negociar para no quedar mal si hay un cambio de gobierno, y tienen otras herramientas para manejarse. Digamos que la relación Cuba-Venezuela es más de dependencia que lo que es la relación Rusia o China por sobre Venezuela. Venezuela depende un poco de China y de Rusia. Cuba depende de Venezuela.
Bueno, y Venezuela depende de Cuba, en términos políticos. En términos políticos y de manejo político. Sí, ayer me estaban hablando los dos venezolanos que vieron de la presencia, por supuesto son números de ellos, yo no lo puedo comprobar. Es muy difícil comprobar de datos de ese tipo. 20.000 cubanos en Venezuela, infiltrados en el ejército, en PDVSA, en los organismos políticos, en los asesores del presidente Maduro. O sea, realmente, y yo me puse a pensar, bueno, ¿será que en Venezuela gobierna Cuba? Tiene una alta influencia, ¿Es Venezuela una marioneta de Cuba? No, tanto así no. No llega a ese nivel. No llega a ese Yo a veces siento, Carlos, pero por supuesto vos sos el experto, que Venezuela hace lo que Cuba quiere. Satélite, como lo dijo Elliot Abrams, que es una de las cosas que más me preocupó de la política de los Estados Unidos, que nombraron a Elliot Abrams como representante para Estados Unidos con el asunto en Venezuela. Sí. Y Elliot Abrams tiene un pasado en Centroamérica realmente escabroso, y es un tipo con mucha sangre fría y un neoconservador a ultranza, entonces es peligroso cuando los Estados Unidos toman ese tipo de decisiones. Me parece que no, me parece que hay una simbiosis, y que la mayor influencia de Cuba se ve precisamente con Nicolás Maduro. Con Chávez era bastante distinto, pero al llegar al punto de satélite marioneta me parece que no, Randall. Habría que hacer un análisis viendo algunas variables para determinar eso. Claro, porque ayer cuando hablaba con ellos hubo unas frases que me llamaron mucho la atención, porque había gente que decía, la soberanía venezolana se está violando por parte de Estados Unidos, y decía uno de ellos, Víctor Quintero, decía, suave, pero es que estamos llenos de cubanos, Cuba nos ordena la política exterior, la forma de dirigirnos, escoge quién es el sucesor de Chávez, y Maduro, oh Diosdado Cabello. ¿Y ustedes qué creen que está haciendo Cuba en Venezuela? Comiendo arepas. Bueno, tiene, digamos, en términos de ellos, invadido políticamente Cuba. Correcto, y lo mismo puede decirse de China y de Rusia, es decir, Rusia se planteaba la posibilidad de abrir una base militar o una base con presencia rusa en Venezuela. Y las empresas rusas tienen influencia en los asuntos de PDVSA. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a veces en estos conflictos, y lo nota uno mucho en redes sociales, yo no me meto mucho en redes sociales, pero sí leo muchos colegas de muchos lados, y también uno, aunque intenta ser objetivo, tiene su subjetividad y cuesta mucho abandonarla. Uno lo intenta académicamente, pero uno empieza a notar que a veces hay este discurso como Estados Unidos es malo porque quiere meterse en Venezuela, y la pregunta es, bueno, ¿es creíble que Rusia lo va a hacer por amor al pueblo venezolano? Sí, Rusia también se ha metido en Venezuela. ¿Es creíble que China lo va a hacer por amor al pueblo venezolano? No, las potencias juegan su partido y les importa muy poco. Las potencias juegan su partido y les importa muy poco el sufrimiento de la gente a lo interno de Venezuela. Sí. Por eso es preocupante que ni la oposición ni el gobierno venezolano se estén dando cuenta que pueden entrar en un juego donde las potencias siempre han sido bastante abiertas para que se mueran otros que no sean ellos. Claro, en una especie de guerra fría nueva. En lo que se denomina actualmente las guerras proxy, que es que los estados potencia, que las grandes poderes de la tierra vienen y financian a los grupos que les son leales para que se maten entre sí, mientras ellos se reparten los territorios y las riquezas de los países. Carlos, ¿por qué Venezuela es importante para Estados Unidos? Primero, Venezuela, Randall, está encima de las reservas más grandes de petróleo conocidas. Okay, petróleo. A mí me hace gracia, yo sé que vos sos un asiduo lector, pero a mí me hace gracia cada vez que yo leo el New York Times, por ejemplo, y entonces siempre viene en la redacción periodística Nicolás Maduro, líder del país petrolero. Digamos, siempre ponen, siempre subrayan, ¿verdad?, que Venezuela es el país petrolero. Pero, y por otra parte, tiene una serie de minerales muy necesarios en la producción tecnológica que todavía no han estado del todo explotados, y enormes reservas de oro, que ahí es donde está metido Turquía. Turquía se ha convertido en un socio precisamente por la extracción de oro en Venezuela. Claro, porque uno no entendía, vamos a ver,
Turquía no es un país con el que rajar sobre la democracia internacional. No. Es un régimen de derecha muy autoritario. Muy pero autoritario. Es de derecha, yo decía, qué raro, un régimen de derecha apoyando Vladimir Putin ha dicho que la etapa socialista en Rusia nunca volverá porque no sirvió. Ok. Entonces tampoco es... Las potencias tampoco miran La ideología. A mí una vez estaba leyendo historia de los dictadores que ha puesto Estados Unidos en América Latina. Entonces, refiriéndose a Somoza, un diplomático estadounidense dijo algo que no era muy diplomático. Dijo, Somoza es un hijo de perra, perdón por la expresión, pero es nuestro hijo de perra. Es decir, aquí lo que importa es que sea nuestro aliado. Es que sea nuestro aliado. Ni siquiera como piense, como ya su gobierno, es que sea nuestro aliado. No, aquí no hay, y de ninguno de los dos lados o de las tres potencias hay. Ambos están viendo cómo sacan. Y eso explica mucho por qué los rusos y los chinos se pusieron muy estresados cuando los Estados Unidos reconoce y se nota que hay un mayor interés de intervención, porque hay negocios muy grandes y ellos no se pueden quedar de esos negocios tan grandes que hay en Venezuela. Vos te imaginas los 20,000 millones de dólares que China no ha recibido de pago. Claro, pero... O las empresas rusas vinculadas con el Kremlin que tienen un montón de plata en inversión presente y futura en Venezuela. La misma España tiene inversiones altísimas en Venezuela. Claro, pero no al nivel de los otros dos, por supuesto, pero altísimas. Bajo ese argumento, Carlos, pensando justamente en la importancia que tiene Venezuela para las tres potencias, Estados Unidos, Rusia y China, dos de ellas con inversiones millonarias ahí, en algún momento, te pregunto, ¿podría pesar que Rusia y China digan, suave, a nosotros no nos sirve que siga Maduro, si sigue Maduro, esto se va a caer y se va a caer ahorita, mejor negociamos una salida pacífica del conflicto, pero que mantengan nuestros negocios o nos paguen? Es que yo creo que la salida de Lavrov ayer, del canciller ruso, que es un peso pesado, vean que Rusia primero fue el vicecanciller y ahora es Lavrov. Putin todavía no ha hablado porque todavía no le corresponde hablar. Eso es diplomacia manejada al más alto nivel. Todavía no habla el último que puede hablar. Porque entre más arriba hablen, menos posibilidades de llegar a acuerdos hay. Mientras que siempre queda un nivel arriba, esos pueden sentarse a resolver. Claro. En Estados Unidos eso no se siguió y fue Trump el primero que habló cuando lo que correspondiera que fuera el secretario de Estado. Bueno, pero es Trump. Sí, bueno, es un gobierno particular. Lavrov, cuando sale diciendo que no quiere un baño de sangre en Venezuela, que lo que está haciendo Estados Unidos está contra el derecho internacional, de ahí es que, claro, Venezuela tiene, PDVSA, tiene una empresa que se llama Citgo, que es una de las más grandes distribuidoras que hay en los Estados Unidos. Citgo, los Estados Unidos permiten en sus sanciones actuales que las compañías estadounidenses le vendan a Citgo, pero la plata que le pasan a Citgo no va directamente a Citgo, sino que tiene que quedar en unas cuentas para que el gobierno venezolano no pueda utilizarlas. Resulta que mucha de la deuda que Venezuela tiene con Rusia está garantizada por Citgo. Okay. Entonces, evidentemente hay que salir a defender a ciertas empresas rusas que están metidas ahí, que han tenido lazos históricos durante el gobierno de Vladimir Putin. Por eso, pero pudieran tener peso Rusia y China en una negociación de salida, decir, suave, nosotros entendemos que Maduro no se puede quedar, porque si Maduro se queda, esto implosiona y va a cambiar, digamos, el gobierno, ya no en una salida pacífica, sino por las armas o con un golpe de Estado. Mejor pongámonos de acuerdo. Yo le saco a Maduro, pero usted me respeta los negocios. Yo creo que a eso van las expresiones de China y Rusia, es decir, decirle a los Estados Unidos, señores, antes de que ustedes tomen una decisión que a nosotros no nos guste, sentémonos a conversar, pero no crean que van a hacerlo tan fácilmente como ustedes piensan. Claro, Carlos, vamos a ver, de alguna manera, lo que nos estás contando hoy y analizando hoy, me devuelve unos 50 años en el tiempo, solo que con una potencia más. En el sentido de que los grandes conflictos en el mundo de países pequeños los arreglan las potencias. Las potencias y las tomas de decisiones dentro de las potencias. Por ejemplo, dentro de los Estados Unidos,
las compañías petroleras que tenían negocios en Venezuela pusieron muchas veces límites a las acciones de los Estados Unidos en Venezuela, porque le decían, señores, nosotros nos estamos abasteciendo acá. De hecho, las compañías petroleras estadounidenses desde hace un tiempo están comprando menos petróleo a Venezuela, porque sabían que esto podía pasar y iban cambiando. Las compañías grandes tienen ejercicios de proyección política, entonces saben que eso puede alterar y puede alterarles su negocio, entonces toman decisiones para proteger su negocio. Entonces estaban generando menos compra a Venezuela, y por otra parte habían fomentado, las compañías petroleras habían fomentado la producción de petróleo en otros países de América Latina, por ejemplo Colombia, Ecuador y Brasil, para depender menos del petróleo venezolano. Dos de ellos, por cierto, afines, Colombia y Brasil hoy afines al gobierno Trump. Correcto. Carlos, ¿qué papel juega el Vaticano? Porque de hecho alguien me acaba de decir, y la actitud blandengue del Papa, así me dijeron en específico, ¿es blandengue el Papa? Porque es que ya el Vaticano, el régimen de Maduro le había tomado el pelo. En una ocasión, una negociación. Vamos a ver, el Vaticano estuvo metido dentro de la última negociación más o menos que tenía esperanzas de salida. Lo que pasa, Randall, es que esas negociaciones, cuando alguien no quiere salir y los otros quieren que salga, son complicadas, ¿verdad? Sí, claro. El Vaticano, si ustedes se dan cuenta, a la toma de posesión de Nicolás Maduro mandó un representante, pero no era de alto nivel. Le bajó el nivel. Yo creo que el Vaticano, recordemos que el Vaticano ejerce un principio de neutralidad en lo internacional, y lo intenta cumplir todas las formas de la neutralidad posible. Yo creo que el Vaticano se está jugando el espacio de poder conversar con ambos lados. De ser mediador en un país además profundamente católico. Exactamente, yo creo que el Vaticano se está jugando eso en términos de que, y tomándose un riesgo de que otra vez salga fracasado y sea una de las cosas que en Roma le critican al Papa, ¿verdad? Sí, es curioso porque el Papa en Panamá, a pocos kilómetros de Caracas, mucha gente esperaba que dijera algo, y no dijo nada. No. Pero sí dijo algo en el vuelo, y eso a mí me llamó la atención. El Papa se sube al avión, se vuelve a Roma y da una conferencia de prensa en el avión para la prensa que lo acompaña a todos los viajes. Y él dice, me parece un poco imprudente asumir un apoyo a cualquiera de los dos. Sí. Lo único que temo es un baño de sangre en Venezuela. Eso es lo que dice el Papa. Sí, él mismo dice, me parece imprudente. Sí, es muy interesante que él haya dicho apoyo a ninguno de los dos. Ya empieza a dar algún signo de separación del gobierno de Nicolás Maduro. Con este Papa a veces es complicado para los servicios del Vaticano, porque también tiende a veces a hablar más de la cuenta. Sí. Pero yo creo que el Vaticano eso es lo que se está jugando, no vincularse con ninguno de los dos bandos, y en la medida de lo posible, si se abre el espacio para negociación, ser un actor fundamental en el espacio de la negociación. Hay un elemento que el Vaticano tiene como ventaja en eso, que es que el secretario de Estado Vaticano fue nuncio apostólico del Papa en Venezuela. Es decir, él conoce bastante bien todos los sectores que están metidos en el conflicto. Entonces eso le da algún espacio. Sí. Permíteme ir a la pausa comercial. Correcto. Y regresamos para hablar de las fuerzas militares en Venezuela, que tienen por supuesto un papel preponderante a partir de este instante, pero además Carlos tendrá que escoger la canción de cierre. Son las 3:12, vamos a la pausa, regresamos con matices gracias a las decenas de comentarios que hay hoy en redes sociales. Vamos a la pausa y volvemos. Por Radio Monumental. 3:17, gracias por estar con nosotros en Matices. Carlos Cascante, nuestro analista internacional, nos ayuda hoy a entender lo que está pasando en Venezuela. Nos quedan unos minutos de programa y quise dejar para el final del programa el tema de las fuerzas militares. A mí, Carlos, realmente me llama mucho la atención esto. Vladimir Padrino, que es el general de las Fuerzas Armadas de Venezuela, yo confieso que en 2015 tuve alguna esperanza de este tipo,
porque cuando la asamblea le iba ganando la oposición, Maduro pretendía mantener abiertas perpetuamente las urnas hasta que fuera ganando. Padrino se le paró y le dijo, no señor, se cierran las urnas ya. Y dije, mira, alguien se le paró a Maduro, pero lo cierto es que hoy es un blandengue con Maduro, es un títere más, igual que el Tribunal Constitucional, que el Fiscal General y que el Consejo Electoral de Venezuela, y resulta que la cúpula de las Fuerzas Armadas le jura lealtad a Maduro. Ahora nos dabas el dato de 180 levantamientos. Digamos, 180 militares detenidos. Sí, en algunos levantamientos dentro de las Fuerzas Armadas. O simplemente disidencia. Pero el fin de semana los seguidores de Guaidó se fueron para los cuarteles militares a entregar la ley de amnistía y decirles, vean, si se pasan les perdonamos todos los delitos tributarios, fiscales, penales que hayan cometido bajo el gobierno de Chávez y Maduro. ¿Cómo entendemos esto? ¿Hay realmente un espacio para entrar en esa fractura, en esa fisura que se ha planteado en las fuerzas militares? Vamos a ver, históricamente cuando se quiere, digamos, armar una grieta en el ejército, usted tiene que ir con los mandos medios que generalmente tienen esta situación. Pocas posibilidades de escalar en la cadena de poder. Porque hay una cúpula nombrada. Porque hay una cúpula nombrada que se va a quedar por mucho tiempo, esa es la primera, y que no están tan arriba como para recibir los beneficios que tiene estar arriba. Es decir, los altos mandos de los ejércitos en cualquier país viven muy bien, tienen salarios muy altos, prebendas muy altas. El Estado venezolano cada vez tiene más dominio del ejército en su estructura, incluso en el mismo PDVSA, que es la minita del Estado, ¿verdad? PDVSA. Entonces, el juego que están haciendo los opositores es, vamos a entrarle al grupo de militares que se han quejado de su situación en las Fuerzas Armadas, ya sea porque no tienen buenas condiciones laborales, ya sea porque por su orientación política están bloqueados en cualquier ascenso. Que en los cuerpos militares es clave eso, el ascenso porque te permite tener mejores condiciones, mayor poder, etcétera, etcétera. Que no te maten en el campo de batalla, por ejemplo. No estar metido en funciones que no son del todo agradables, sino dando órdenes desde una oficina, planificación, etcétera. Y lo otro es decirles, ok, no importa el pasado, no importa el presente, lo que importa es si usted se pasa, no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar. Y por otro lado, también me imagino que en este momento también deben haber promesas económicas de fondo, ¿verdad? Y promesas de nombramientos de fondo. O sea, creo yo, por ejemplo, que la salida del agregado militar en Washington no fue gratuita. Tenían que ofrecerle una mejor situación. Sí, el agregado militar, nada más para contarle a la gente, que nombrado por Maduro en Washington, le da la vuelta y reconoce a Guaidó. Correcto. Habría que ver cuál es el peso que tenía el agregado militar en Washington. Muchas veces es por el nombre. Es por el nombre, pero no tienen tanto peso. Entonces, el ejercicio de mapeo político que haga la oposición determinando cuáles son esas cabezas del ejército, de esos mandos medios, que son, primero, con un liderazgo que puedan manejar a la tropa, que es clave, y por otro lado, que estén dispuestos a cambiar por patriotismo, por dinero o por mejores condiciones, es clave en este momento. Y ahora, Randall, ahí sí hay que tener un cuidado. También desde el otro lado se está haciendo la contraofensiva, ¿verdad? Claro. Los aumentos reiterados de salario al sector público que ha hecho Nicolás Maduro no son gratuitos, es la forma de mantener la lealtad de los funcionarios públicos venezolanos. Sí. Lo que pasa es que eso se vuelve más complicado en la medida que el estrangulamiento económico que pueden hacer los contrarios externos, los aliados externos de la oposición, permita manejar
esa situación, permita reducir las capacidades del Estado de manejar fondos económicos. Permíteme además leer un comentario de Fernando Ferrán, porque quisiera aclarar algunos puntos, porque Matices no es solo para debatir y generar opinión, sino también para entender. Es que Fernando dice: ¿qué dictadura más extraña es esta de Venezuela, donde un día la oposición convoca una manifestación, asisten libremente miles de personas y ahí mismo un muchacho se autoproclama presidente del país? Yo quisiera hacer dos correcciones ahí. No es un muchacho, es el presidente de la Asamblea Nacional. Esto es importante a la hora del análisis. No es que alguien se levantó diciendo me voy a autoproclamar presidente de Venezuela, es que a ese cargo es al que le toca proclamarse en caso de un vacío de poder, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Segundo, no se autoproclamó, lo juramentaron. O sea, no fue que, porque yo no sé de dónde salió la autoproclamación, porque realmente lo juramentan. Y ese mismo muchacho de amnistía no es el muchacho, es la Asamblea Nacional que aprueba una ley de amnistía militar a los contrarios. Más allá de lo respetable que puedan ser las opiniones, le está faltando una parte del cuento, que ha habido 16 muertos en 3 días. Sí, no, Carlos, subió 29 muertos. Ya estamos por 29. Son 29, desde el día de las manifestaciones hasta hoy hay 29 muertos. Es decir, así como se mantiene una crítica de las posiciones de la oposición, tampoco uno puede ser ciego a ver que hay represión, y que esa represión es fuerte, es pesada, es dura contra las personas que se están oponiendo al régimen. Y finalmente, el peso de los simbolismos en esto, Carlos, porque a mí me llama la atención, fue los seguidores de Guaidó a los cuarteles, incluyendo la que debería ser la casa presidencial, donde no vive Maduro, sino que viven los familiares de Chávez. Uh-huh. Ahí le reciben la ley de amnistía, se la rompen en la cara, y yo decía, sí, pero obviamente, ¿quién va a creer que en televisión internacional algún militar va a agarrar? Sí, claro, gracias, voy a analizarla. Eso no va a pasar. No, jamás. Pero la reacción de la oposición, que sabía que eso iba a pasar, es cantarles el himno nacional en la cara. Y eso da un simbolismo mediático fortísimo. Completamente, es decir, una de las debilidades de la oposición en contraposición con el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro es su incapacidad para crear un discurso simbólico, uh-huh, que sí lo tenía Chávez y ha sido retomado por Maduro con menos capacidad histriónica, evidentemente. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está usando, digamos, simbólicamente el gobierno de Nicolás Maduro? Están volviendo a traer a la figura del, como ellos lo llaman, el comandante eterno Hugo Chávez Frías. Así es. Y están jugando con eso nuevamente. En el ejército, por el peso que Chávez tuvo en las Fuerzas Armadas, que él mismo limpió para que le fueran leales, y que la mayoría de los oficiales que están ahí fueron establecidos durante la época de Hugo Chávez. Claro. Y Chávez le mejoró las condiciones al ejército enormemente. Entonces, no solo hay un elemento de gratitud simbólica, sino que hubo un elemento de gratitud material. De gratitud en efectivo. En efectivo. De hecho, dice aquí Carlos Sánchez, ¿cuál vacío de poder? ¿Maduro está muerto acaso? ¿Se ha declarado con incapacidad mental? Porque eso es lo que dicta la Constitución de Venezuela. Sí, Carlos, pero no es mi decir. Lo que estoy diciendo es el argumento que utiliza la oposición para legitimar el nombramiento de Juan Guaidó. Le dicen vacío de poder porque en la segunda toma de posesión, el pasado 10 de enero, Maduro toma posesión sobre unas elecciones que no fueron ratificadas por nadie, excepto por sus aliados. Y entonces ese es el argumento de vacío de poder que utiliza Juan Guaidó en el 233 de la Constitución bolivariana para juramentarse como presidente. Que jurídicamente es un punto valioso, ¿verdad? Es un punto jurídicamente valioso, pero como te dije al principio, lo jurídico, aquí discutir sobre quién jurídicamente tiene la razón es seguir el juego de ambos bandos, de las narrativas que ambos establecen. Aquí lo que se va a imponer es la fuerza. Aquí Carlos, lo que se va a imponer es la estrategia. Claro, pero cuando digo la fuerza, puede ser la fuerza diplomática, la presión política o las armas. Estamos viendo no que las dos partes ya están llegando a lo extremo. A veces queremos discutir esto como si un tribunal fuera a fallar. ¿Quién tiene? Esto no lo va a resolver un tribunal de justicia. Menos en Venezuela. Menos la Corte Internacional de Justicia. Pero lo que tenemos que entender es, más allá de nuestros posicionamientos, para aprender un poco de estrategia, cómo juegan ambas partes, cómo están jugando internacionalmente, y entender, y eso a mí me parece muy relevante de cara a un país como Costa Rica,
es cómo el mundo está cambiando su estructura y su arquitectura de poder, y tenemos que estar viendo cada vez más claramente cómo esa arquitectura de poder está cambiando, está transformándose, y cómo va a jugar Costa Rica como país pequeño ante esos cambios en las estructuras de poder. Claro, que es muy interesante en lo internacional, y en lo nacional yo realmente, haciendo una reflexión como ciudadano, a tener cuidado con lo que hacemos como país, porque la llegada de Chávez al poder se ha dado por un hartazgo de la clase política venezolana, la llegada de Evo Morales al poder, que pretende perpetuarse en el poder en Bolivia, ya lleva 13 años y pretende pasarle por encima de la constitución que él mismo hizo y seguir siendo presidente de Bolivia, se dio justamente por el desencanto de la clase popular. Y no te quedes en la izquierda. No, vamos a la Jair derecha. Bolsonaro. Así es, Bolsonaro en Brasil. ¿Por qué llega Bolsonaro? Porque todo el mundo está harto de la corrupción del sistema político. ¿Por qué llegó Pinochet? Porque había grandes intereses económicos detrás de criticando lo que estaba haciendo Allende en Chile. Entonces, independientemente del signo ideológico, lo que tenemos que tener cuidado, me parece a mí, y no sé si finalmente compartís esa reflexión conmigo, Carlos, es a la hora de escoger Mesías. Yo creo que el gran problema es cuando el sistema te dice que tiene que llegar un Mesías a arreglar la situación y se pierden los caminos del diálogo social. A mí siempre, cuando ocurren estas situaciones, Randall, me gusta recordar un texto de Sigmund Freud que se llama El malestar en la cultura. Freud lo que sostiene es que básicamente uno se adapta a la sociedad porque le brinda mejores bienes que no adaptarse. Entonces, en un fragmento, él lo que dice es que aquellas sociedades que no tienen capacidad de suplir los bienes que la gran mayoría de personas necesitan, están condenadas a autodestruirse. Entonces, lo preocupante en Costa Rica, viendo espejos de otros países, es si nuestro sistema está dándole a las grandes mayorías del país la estabilidad que necesitan y la esperanza que necesitan para seguir metidos en la cultura. Qué complicado, Carlos. Complicadísimo. Te agradezco mucho haber venido hoy, y como siempre gusto. Disfruté tremendamente el programa. Con mucho gusto. ¿Qué canción escogiste para irnos? Tenemos que terminar con Sabina. Por favor, por favor. Ganas de, del maestro Joaquín Sabina. Muchas gracias. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana no hay matices, hay fútbol nacional, así es que nos escuchamos hasta el próximo jueves. Ganas de Joaquín Sabina. Hasta luego.